Muy buenas noches. Cantabria desde La Solana está aquí una vez más, una semana más. Como siempre, colocamos el foco de la actualidad sobre aquellos asuntos culturales que merecen ser conocidos, ser seguidos y, en este caso concreto, ser leídos. Porque hoy está aquí con nosotros Pedro Santamaría. Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches. Pedro Santamaría es un escritor santanderino, un escritor cántabro, que acaba de publicar su tercera novela titulada Peña Amaya. Un escritor que las tres obras que tiene ya en las librerías desde hace varios años se ha dedicado a ese género tan en boga, tan interesante como es la novela histórica. Por tanto, un escritor que primero necesita mucha documentación para abordar el relato y después, lógicamente, construir un aparato novelístico capaz de atrapar y de atraer al lector, como es el caso. Peña Amaya, este libro, que se va a poner a la venta de inmediato, es, como digo, su tercera novela. Está basada en la llegada de los visigodos a Cantabria y tiene, por tanto, pues, una serie de temas interesantes en general y para los cántabros en particular. Bueno, esta última novela precede, lógicamente, a otras dos. Una que se tituló Oquela, espartanos en Cantabria, espartanos que venían de Grecia, por tanto estamos hablando de un largo viaje, y la segunda, que es El Águila y la Lambda, que también tiene un claro trasfondo histórico. Pero hablando de esta última, en esencia, ¿qué es lo que has investigado y cómo has construido después el relato novelístico? Bueno, realmente la Cantabria de la época del siglo VI después de Cristo es una Cantabria un tanto oscura en cuanto a documentación y demás, ¿no? Tenemos excelentes trabajos por parte de Joaquín González Echegaray, que dentro de lo poco que hay, en lo que a Cantabria se refiere, pues la verdad es que saca conclusiones que, bueno, nos pueden guiar un poco, ¿no? Es una Cantabria que parece que todavía está sumida en el paganismo, parece ser, sobre todo por lo que nos cuenta Braulio de Zaragoza acerca de San Millán y cómo, pues, digamos, es el momento en el que parece ser que el cristianismo empieza a calar en Cantabria, ¿no? A partir de ese conflicto contra los godos y demás. Entonces, básicamente, es ese momento y lo retrato primero con un cronista por parte de los godos que va comentando a modo casi burocrático cómo van yendo las campañas del rey, cuáles son sus intenciones, etcétera, etcétera. Y luego por otro con la historia de dos hermanos que son hijos de un hombre principal de Cantabria. Uno de ellos es guerrero, el otro lo fue, pero ha abrazado el cristianismo. Entonces la labor de este hombre llamado Urbico, que es hijo menor y tal, y que tiene un trasfondo un poco, como te diría yo, conflictivo dentro, ¿no? Por ser el segundón, etcétera, llega a Peña Amaya con órdenes de Emiliano de convertir a su población. Entonces, por un lado tenemos el conflicto, lo que es el asedio por parte de los godos a la peña, el conflicto entre hermanos y el conflicto entre religiones. Es un poco lo que he pretendido. Bueno, un tema que en principio parece muy interesante, pero hemos hablado de tu novela y hemos hablado poco de ti, de Pedro Santamaría. Pedro Santamaría es un santanderino que ha estudiado Derecho en la Universidad de Canterbury, en Inglaterra, donde se ha licenciado en Derecho, donde ha vivido varios años y donde ha trabajado, si no me equivoco, casi 14 años en Gran Bretaña. Y después fue a Taiwán, casi a la otra punta del mundo, donde ha sido también, donde ha vivido y donde ha sido profesor de inglés y de castellano. Por tanto, estamos también ante una persona, ante un cántabro que ha recorrido mundo, que conoce otras culturas, otras formas de vivir y otras formas de desenvolverse. Volviendo a la novela, ¿cuándo se va a poner a la venta? ¿Dónde se va a presentar?
Pues en principio sale a la venta esta semana, desde el lunes hasta el viernes más o menos empezará a poblar los escaparates de las librerías y lo presentaré en la librería Estudio el día 11 de julio a las 7:30. Perfecto. Por tanto, tenemos ya el esquema del libro y cómo va a funcionar. Pero para escribir novela histórica parece obvio que lo primero es que hay que documentarse bien sobre la época, sobre la historia, sobre las costumbres, sobre las batallas que hubo en aquel momento, sobre el tipo de personajes. Cuando tú escribes una obra como Peña Amaya o alguna de las dos anteriores, ¿qué te lleva más tiempo, la documentación o lo que es crear la trama puramente novelística sobre la que se sustenta ese escenario histórico? Pues no sabría decir, lo cierto es que todo va bastante compaginado. Realmente, por ejemplo, con las anteriores dos, como siempre lo que es el mundo de la Grecia antigua, la Grecia clásica y la República Romana y demás, siempre me ha interesado. Realmente mucha documentación no me hizo falta, tuve que leer varias cosas y tal para centrarme en el periodo y demás, pero no fue una documentación, digamos, exhaustiva. En este caso, al desconocer un poco más ese periodo, digamos, visigodo, al desconocer yo y desconocerse en general, sí que ha resultado un tanto más difícil y también por esa falta de fuentes escritas, de recursos arqueológicos y demás, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que suelo hacer las dos cosas más o menos a la vez. Pues me pongo a escribir, me entra una duda, consulto, leo, voy hacia la trama. O sea, no me dedico a investigar y luego ya me pongo a escribir. Vas entreverando las dos cosas. Eso es. Pero me imagino que, lógicamente, en tus novelas se entrecruzan personajes reales, personajes históricos, con lo que es la pura trama novelística, que son personajes inventados, que deben también corresponder a un tipo de persona que coincida con la manera de pensar, de vivir y de actuar de la época. Sí, efectivamente. ¿Cómo logras esa mezcla? Y además de eso hay que conjugarlo con el hecho de que realmente es algo que estás intentando transmitir a personas del siglo XXI. O sea, realmente es un pequeño juego de malabares, ¿no? También teniendo en cuenta que incluso los personajes históricos, pues por ejemplo, si hablásemos de Alejandro Magno, que todo el mundo conoce, realmente las fuentes que tenemos acerca de él no dejan de ser, por decirlo de alguna manera, novelas históricas de la época, ¿no? Entonces, incluso diferentes historiadores verán a diferentes personajes desde un punto de vista diferente, ¿no? En ese sentido, para procurar acercarme a la mentalidad de la época, lo que me gusta hacer es leer escritos de la época. Como, pues por ejemplo, en el caso que comentábamos antes acerca del tema del cristianismo, es importante leer cómo en esa época, pues por ejemplo, pensadores como San Agustín, ¿no? Cómo intentaban transmitir esa mezcla entre fe y razón para poderla trasladar a los que ellos llamaban paganos, ¿no? Un pagano no es más que una persona que vive en el pagus, en el campo, ¿no? Un campesino. Y entonces es interesante leer ese tipo de cosas, leyes, por ejemplo, visigodas, en las que ves cuáles son las preocupaciones del momento a la hora de legislar. Un poquitín esa es la forma de entrar en la mentalidad, creo yo, de la época. Un asunto, en efecto, complejo y complicado, pero esta es la tercera novela histórica, por tanto has entrado también en otros mundos y en otras cuestiones. En Cantabria, eso lo sabes bien, en los últimos años ha cobrado mucha relevancia el tema de las guerras cántabras, es decir, la guerra que tuvieron que hacer los cántabros para defenderse de la invasión romana, que terminó lógicamente con la romanización de Cantabria. Supongo que tú conoces ese periodo. ¿Cuál es tu opinión y sobre todo este debate que sigue existiendo ahora
de hasta qué punto la romanización que viene después fue positiva, fue negativa. Es decir, el hecho de que los romanos conquistaran Cantabria, al final ha sido bueno, ha sido malo. Eso me recuerda a un libro que se llama 1066, que es una historia de Inglaterra en clave de humor, ¿no? Ahí, por ejemplo, se hablaba de la conquista de los normandos como cosa buena o cosa mala, ¿no? Y esto que hicieron era bueno y aquello era malo. Realmente las cosas no son ni buenas ni malas, ¿no? La conquista romana de Cantabria pues trajo realmente, pues eso, la romanización, el mundo clásico a Cantabria. Bien es cierto que no de la forma que lo llevó al Mediterráneo, ¿no? Nosotros al fin y al cabo somos una región periférica de España, periférica de Europa, y en ese momento éramos periférica del imperio. Sí que trajeron sus calzadas, la urbanización, pequeñas ciudades como Julióbriga o Flavióbriga, tal, pero realmente es eso. Hombre, a mí que me gusta la cultura clásica, por dar una respuesta, yo diría que es bueno, ¿no? El hecho de que hubiese una romanización. También es cierto que según Echegaray, por ejemplo, la romanización fue más bien un barniz, digamos. Realmente, según Echegaray, la romanización llega bastante más tarde, la romanización ya pura, ¿no? Real, sí, y profunda. Sí, al principio, como el imperio estaba ahí, había que acatar las órdenes, pero realmente no llegó a penetrar esa cultura romana. Sí, además es que es un proceso, digamos, de paulatina aculturación. Realmente, pues igual que ahora, por ejemplo, en España tenemos el McDonald's, porque nos queremos parecer de alguna manera a los americanos, pues en Cantabria querrían parecerse a los romanos, porque era el poder de la época, ¿no? Y eso después de la conquista, ¿no? Entonces, bueno, y ya poco a poco, a medida que van pasando los siglos, claro, Cantabria estuvo bajo el Imperio Romano durante 400 años. Bastante se tuvo que pegar, ¿no? Habla en esta novela, en Peña Amaya, habla de ese periodo que posiblemente sea, como antes has apuntado, uno de los más oscuros de la historia de España, que es el de la invasión de aquello que se decía los bárbaros, es decir, las tribus bárbaras, que durante bastantes años están aquí gobernando hasta que empieza la invasión de los musulmanes. Y ese periodo queda ahí siempre, cuando se estudia la historia de España, queda ahí como... Se pasa por 4 siglos así como de pasada. ¿Por qué? Pues la verdad es que no lo sé. Quizá hay una versión a la lista de los reyes godos, no lo sé. Pero bueno, de todas formas, también la idea que se suele tener sobre las invasiones bárbaras, y lo digo entre comillas, es un poco... Yo creo que no es del todo... O sea, eso de ver a grandes hordas arrasándolo todo a su paso, que está basado en unas crónicas, un tal Idacio que escribió sobre el siglo V y tal, no son del todo reales, ¿no? Llegaron suevos, vándalos y alanos, luego llegan los visigodos como federados de los romanos, o sea, como aliados de los romanos para echar a estos pueblos, pero a medida que el poder de Roma se va descomponiendo, los visigodos van creando una administración utilizando todo el sistema romano, y de hecho no se dice hoy ya que acaban con el Imperio Romano, sino que se les considera estados sucesores de los romanos, ¿no? Y hombre, realmente, aunque sea un periodo oscuro y difuso en cuanto a fuentes y demás, sí que es apasionante, ¿no? Los personajes que aparecieron allí. Luego también hay que tener en cuenta que no es un pueblo, digamos, germánico, bárbaro, etcétera. Los godos llevan dando vueltas por el Imperio Romano 100 y pico años cuando llegan a España, ¿no? Entonces están muy romanizados y es una época tremendamente interesante. Bueno, 3 novelas, la tercera, Peña Amaya, que sale a la venta dentro de unos días, y estará trabajando ya en la siguiente. Así es. Mi idea es irme a
al Imperio Romano de Oriente, al siglo IV, y bueno, y estudiar un poquito el reinado del emperador Valente. Ese es mi próximo proyecto, veremos a ver si lo llevo a cabo. ¿Cómo está el proyecto? ¿Está ya avanzado o está todavía en ciernes? No, realmente Peña Amaya la acabé hace pues en noviembre de 2013 y ahora bueno, pues he estado haciendo otras cosas mientras y ahora pues me embarcaré en esto en cuanto llegue el verano, que es cuando suelo afrontar este tipo de proyectos. Tercera novela, como ya hemos comentado, una novela con un importante sustrato histórico documental, más el aporte de la trama necesaria en todo relato, en toda construcción literaria. Ahora, nuevo reto, Bizancio, el Imperio de Oriente, pero además de eso, ¿alguna idea de dejar la novela histórica y entrar en otros terrenos del relato? La novela negra, las novelas históricas pero sobre hechos mucho más recientes. Yo creo que no. A ver, no hay que decir de este agua no beberé, pero me gusta la historia, me gusta la novela histórica y me gusta crear historias dentro de ese mundo, ¿no? Aprender un poquito de lo que fue el pasado, e intentar acercar la historia a, pues eso, como me gusta a mí leerla, ¿no? Realmente escribo las novelas que me hubiera gustado leer, ¿no? Cantabria, otra vez. Bueno, de la historia de Cantabria se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, pero ¿hasta qué punto crees tú que conocemos bien esa historia antigua de Cantabria, esa historia de la prerromanización, de lo que eran los cántabros? ¿Hasta qué punto los mitos y las leyendas se están confundiendo con la historia? Hombre, es habitual que así sea, realmente. Para el que quiera tener una visión de la Cantabria de la Edad del Hierro, tiene muchas fuentes a su disposición. También es cierto que hay veces que no es fácil separar el polvo de la paja y demás, pero si quieres saber, tienes dónde encontrarlo. Otra cosa es que muchos de nosotros prefiramos quedarnos con los mitos, con ese crocote invencible y demás, ¿no? Pero y no es malo tener mitos, pero realmente yo creo que habitualmente la gente se centra mucho más en ese pueblo, pues eso, indómito e invencible, que fuimos y que no fuimos, porque son las dos, ¿no? Hay suficiente para saber, otra cosa es tener el tiempo y las ganas de averiguarlo. Hacemos un salto temporal de los orígenes al presente. Tú has estudiado y trabajado en Gran Bretaña 14 años, después has estado en nada menos que en Taiwán, que no está ahí al lado precisamente, sí. Una cultura completamente diferente, y luego vuelves a Cantabria. ¿Qué sensación te produce esta Cantabria actual una vez que tienes esa visión global del mundo? Es decir, ¿a dónde vamos? ¿Qué papel tenemos? Digo Cantabria, España, incluso Europa. Hombre, a ver, yo siempre que he ido por ahí, siempre he llevado en mi mochilita pues a mi Cantabria, ¿no? Y siempre he hecho gala de ser cántabro y siempre, no sé, siempre he recordado Cantabria. Sí es cierto que cuando llegas después de haber dado unas cuantas vueltas, pues igual te das cuenta por un lado de que durante tantos años has estado idealizando muchísimas cosas, ¿no? Y luego ya, cuando estás aquí mucho tiempo, dejas de idealizarlo. En primer lugar es un choque. No sé, me acuerdo diciéndole gracias al conductor del autobús por haberme llevado del punto A al punto B, y un amigo mío diciéndome, pero ¿qué haces dándole las gracias, ¿no? Y, hombre, está haciendo su trabajo, sí, pero bueno, es habitual, ¿no? en otros países. El caso, que el choque cultural inicial fue bastante duro, sobre todo con esa idealización que traía yo después de tanto tiempo fuera,
pero luego una vez que vas viviendo aquí, la vuelves a idealizar, aunque sea de otra manera, ¿no? Quizá con algo más de conocimiento de causa. Pues Pedro Santamaría, muchas gracias por estar aquí en Popular Televisión. La novela, tercera novela, Peña Amaya, esperemos y deseemos que sea un éxito, como han sido las dos anteriores, y que sirva no solamente para entretener y hacer pasar un rato agradable con su lectura, sino para que el que la lea también aprenda sobre la historia de España, sobre esa historia de ese periodo oscuro de la entrada de los visigodos en España, y para que, leyendo esta novela, vayan a las dos anteriores y vean también esa otra parte de tu trabajo. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.